Bueno, para los que acaban de entrar, buenos días. Vamos a iniciar con el tema de present progressive y non-action verbs, ¿no? Son aquellos verbos que no necesitan una acción física totalmente, como disgustar, dislike, hate, like, love, and need, and want. Y entre esos verbos hay otros que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces decíamos, no podemos preguntar con un verbo que es non-action verb en, en presente continuo, ¿sí? Sería incorrecto decir I am wanting some water, ¿no? Entonces, estos verbos, como los de esta lista, no necesitamos ponerle ing, ¿no? Hacerlo en presente continuo, ¿sí? Entonces, estos verbos no los hacemos presente continuo o present progressive, que es la misma cosa, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta correcta para una palabra que es non-action verb, ¿no? I smell the skunk. Do you smell it too? Y sería incorrecto decir, are you smelling it too? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un non-action verb y no puedo conjugarlo al presente continuo, ¿ok? Y la razón, pues la palabra smell es una experiencia sensorial, ¿sí? Es una experiencia sensorial, por lo tanto, no puedo convertirlo en present progressive, right? Ok. Y otros verbos comunes, los cuales no podemos convertirlos en present progressive, por ejemplo, hear. Hear significa oír, oír, igual es una experiencia sensorial, por lo tanto no puedo utilizarlo en el presente progresivo. Hear, see, es el verbo ver, see. Smell, 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 el verbo oler, ¿no? El verbo taste, que es cuando degustas algo, el sabor, ese es el verbo taste. El verbo believe es el verbo creer. Know es el verbo conocer o saber. Think es el verbo pensar y también se puede utilizar como el verbo believe. El verbo understand. Understand quiere decir comprender o entender, ¿sí? Es que ustedes repitan los verbos conmigo. El primer verbo aquí en verde, hear, Here, hear, hear. here, Después el verbo ver, see, Sí. see. see, Después el verbo oler, smell, smell, smell. Después tenemos el verbo taste. taste, Taste. Después el verbo believe, live, believe. Después el verbo know, no, know. El verbo think, think. Y el último, understand, understand. understand, Very good. Ok, aquí tenemos algunos verbos, ¿sí? Unos de estos puede hacerse en presente progresivo y otros no, ¿no? Entonces vamos a practicar. ¿Alguien me puede ayudar aquí en esta primera parte? no, Today is Javier's birthday. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Presente progresivo o presente simple? Es simple, ¿no? Podríamos decir, we are knowing that today is Javier's birthday. We No me are suena. knowing.
that No. today is Javier's birthday? Would that be correct? ¿Sería eso correcto? No, No. Oh, we know that today is Javier's birthday, correct. Ujú. right? ¿La primera o la segunda? Bueno, La La segunda. de presente simple. We We- know. exacto, la primera, ¿verdad? We know. ¿Por qué? Porque la palabra know es un verbo non-action verb, right? Entonces nosotros sabemos, we know, today is Javier's birthday. Javier and Jamie Are at the birthday cake. looking. Are looking at the birthday cake? Sí. All right, very good. Javier, and then you have the word blow, que significa soplar, Ujú. right? Would that be present continuous or present simple? Is blowing. Is blowing out the candles, right? Very good. Entonces, quiero que todos ustedes repitan conmigo esta frase, ¿no? Es muy buena la imitación, así que imiten conmigo. So we know that today is Javier's birthday. We know that We today know is Javier's birthday. Today is Javier's Javier's birthday. birthday. Javier and Jamie are looking at the birthday cake. Javier and Javier Jamie are and Jamie looking are at the looking at the birthday birthday cake. cake. Javier is blowing out the candles. Javier is blowing out the candle. candles. Very good. All right, have another exercise here. So you have to look at the exercise, at the words, and see if they're non-action verbs, right? So if you pay attention to the list, you're going to know this, right? So Miriam is at the beach. She Here. Smell. salty air. Smell. Smell. Smells. Smell. Very good. Pues la palabra smell es parte de la lista de los verbos que son non-action. Es decir, este es un verbo que es sensorial, ¿no? Experiencia sensorial, por lo tanto, yo no puedo hacerlo presente progresivo. So she smells the salty air. Ella huele y vemos cómo agregamos la letra S para conjugar el verbo a la tercera persona del singular, que es la palabra she, ¿no? Y she al mismo tiempo sustituye a la palabra Miriam, right? Ujú. Right. She, the seagulls. Here's- Seagulls son estos animalitos aquí, estas gaviotas. Seagulls. Singing. Ahí sí es here. She is hears. hearing. No, she hears the single singing. She hears. Very good. ¿Por qué? Porque hears es una experiencia sensorial, igualmente. Okay. So she hears y después está conjugada la tercera persona del singular. The seagulls. 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 Singing. Very good. And then we have another word which is going to be the word want. Y si recordamos la palabra want, puede ser también una experiencia Ujú. sensorial. She wants to stay at the beach forever. Right? So Miriam is at the beach. She smells the salty air. She hears the seagulls singing. She wants to stay at the beach forever. Right, very good. All right. Luego tenemos un verbo, sí, que sí puede ir con la palabra en presente progresivo, que es el verbo look. She's looking at her watch. Está mirando la hora o está mirando su reloj. Watch, además de ser el verbo mirar, ¿sí? También es el verbo, también es un sustantivo que significa reloj. Watch. She's looking at her watch. Right. Entonces tenemos este verbo. El verbo ver es un non-action verb. Tenemos el ejemplo. She sees the house. Ella ve la casa.
¿sí? Si yo quisiera hacerlo en presente progresivo, debo cambiar el verbo sees por el verbo look para que yo lo pueda hacer en presente progresivo. She is looking at her watch. She wants to end. She wants class to end. He is watching the children. Él está mirando a los niños. Ok, aquí tenemos 3 clases de ver, ok. El verbo see, el verbo look, el verbo watch, right? Watch es considerado un verbo de acción, ¿sí? Ahora, ¿por qué? El primer verbo, el cual es el verbo see, es simplemente ver sin quizás hacer una acción mental o una acción física, ¿no? Es recibir la imagen en tus ojos nada más, eso, nada más, La hasta pura ahí. sensación. La pura experiencia sensorial, ¿no? De ver, ¿no? Looking at ya tiene una acción, digamos, cerebral, ¿no? Al igual que la palabra watching, ¿sí? Ahora, la diferencia entre looking y watching es que watching es más como tener cuidado o cuidar algo, ¿sí? En este caso, a los niños. He's watching the children. No solamente, ¿sí? No solamente está viendo los niños, ¿no? Sin una acción mental, ¿no? Pero los está cuidando. He is watching the children, lo cual conlleva una acción, right? Entonces, la diferencia entre estos 3, ¿no? Entonces, el primero es nada más la experiencia sensorial, la imagen que reciben los ojos sin tener alguna acción en particular. Y la segunda tiene 2 interpretaciones. Puede ser que está mirando, ¿sí? O si ponemos esta frase, she's looking for her friend, ella está mirando por sus amigos, quiere decir en el sentido de buscando, ¿sí? Entonces esta puede tener 2 interpretaciones si le cambiamos de contexto, ¿no? Podría ser buscando, looking. Sí, por ejemplo, I'm looking for my cell phone. Estoy buscando mi teléfono. I am looking for my cell phone. Right? Entonces tiene 2 sentidos. Y el tercero, pues, es el sentido de cuidar. All right. Tenemos este verbo que es an action. Y cuando es más allá de la experiencia sensorial, ¿sí? Cuando ya ponemos atención, se convierte en la palabra listen, en un verbo de acción, ¿sí? Porque primero la palabra hear es escuchar por escuchar, sin poner atención a las palabras, simplemente escuchar un ruido. Entonces es lo primero que recibe el oído y pues no hay algo de trabajo en el cerebro, ¿no? Para a lo mejor gesticular esos sonidos. En cuanto a la palabra listen, requiere acción, ¿sí? Requiere una acción que va más allá de escuchar, ¿no? En este caso, he's listening to his favorite song. Él está escuchando su canción favorita, ¿sí? Lo cual requiere, ¿sí? Una acción más del cerebro que simplemente oír. Entonces, podemos interpretar que la palabra hear significa oír, mientras que la palabra listen significa escuchar, ¿no? Nosotros sabemos que oír y escuchar no es lo mismo, ¿no? All right. Entonces tenemos aquí una persona y ustedes van a escoger entre estos 3 verbos. Los 3 tienen que ver con los ojos, ¿no? So my brother It's watching TV. is watching TV, right? ¿Por qué? Porque requiere, bueno, que haga un esfuerzo más o menos mental, ¿no? Ver algo con atención.
right? Teacher, por ejemplo, en el caso de los de atrás donde decía listen to, Ajá. o que decía, creo que atrás decía looking at, son acompañamientos que ya van, el to y el at. Ah, ok. Sí, son proposiciones. Sí, son proposiciones que van en conjunto con estas palabras, ¿no? Oh, Looking at quiere decir mirar a algo, ¿sí? Y acá utilizamos listening to, ¿sí? Escuchar a, ¿no? Y en español, si lo tratamos de traducir, ahí tendríamos una confusión, ¿no? Porque para nosotros se usa, ¿no? Estoy escuchando a la música, o está escuchando, es más, diríamos, él está escuchando su música sin ponerle ese a de proposición, ¿no? Pero en inglés es necesario ponerle to cuando se refiere a música, ¿sí? Cuando se refiere a mirar, utilizamos la palabra at, ¿sí? sí, teacher. Gracias. Ujú. En este caso, my brother is watching TV, ¿no? Y esta palabra no lleva preposición, no lleva ni el to ni lleva el at, right? ¿Por qué? Porque ahí Bien. tenemos la palabra TV, ¿no? My brother is watching TV, right? Ok, aquí me ayuden ustedes. They watch, look at, see. They are looking Look. at their baby. Right? They're looking at their baby. Very good. They are looking at. Entonces, vemos el acompañamiento de la proposición at con la palabra looking para la acción que realizan ellos. So, ellos están mirando a su bebé. Right? They're looking at their baby. Okay. Luego tenemos esta palabra, the train tracks are close to our house. Las vías de tren están cerca de nuestra casa. We oímos o escuchamos. ¿Qué sería conveniente? Oír. Sure. Sí, es nosotros oímos, ¿sí? Los trenes todas las noches. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, lo conveniente aquí es utilizar hear. We hear the trains every night. Porque cuando ellos escuchan el tren pasar, o más bien lo oyen, ¿no? Porque no lo escuchan con detenimiento, porque un ruido, pues no te dice nada, ¿no? Nada, simplemente es un ruido y no requiere entenderse, ¿no? Entonces, Teacher, simplemente la palabra here. Ujú. ¿Sí? no es también porque every night es como un hábito. Every night, bueno, si nos basamos en eso, nos causaría un poquito de confusión como en este ejercicio de la cámara. Donde estaba, por ejemplo, la palabra today, ¿no? Today se refiere a una acción que se está haciendo en el momento, ¿no? O específicamente ese día, en ese momento, pero no podríamos decir, we are knowing that today. Tenemos que decir no. Entonces, no tanto tiene que ver con la expresión de tiempo, sino con si es action o non-action, ¿no? Ok. All right, hicimos My brother is watching TV, ¿no? Si yo quisiera hacerlo presente simple para una acción habitual, tendría que decir my brother watches TV, ¿sí? Y ahí también agregar alguna expresión de tiempo como, no sé, every day, every night, como el que acabamos de ver. So they are looking at their baby. Looking at, ¿sí? A lo mejor mientras lo miran, lo están contemplando, están pensando, ah, qué bonito bebé, ¿no? Entonces hay una experiencia un poquito más cerebral, ¿no? Que el simple hecho de ver, ¿sí? Y acercamos de contestar.
So grandpa to music. To music. Esa partícula ya debería darnos la respuesta, ¿no? Is listening. Ujú. Entonces, ¿qué utilizaríamos? Listening. Listening. Present. ¿En cuál de las dos palabras? Grandpa. Is Grandpa is Grandpa is listening to music. Sí, grandpa is listening to music. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Pues esa acción interpretamos que la está haciendo en ese momento, ¿no? So, el siguiente es think about and think that. Tenemos el mismo verbo. El verbo think es el verbo pensar o es el verbo también creer, ¿no? Como cuando dice, oh, yo creo que, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas sobre algo, vas a utilizar la palabra about. Cuando piensas sobre algo, sobre alguien. Por ejemplo, este señor está pensando sobre su hija. Entonces se utiliza think about, I think about my daughter every day. I think about my daughter every day. Pienso en mi hija todos los días. Think about. All right, quitemos esto. Oops. Entonces tenemos dos maneras. Tenemos la primera manera en presente simple, después en presente continuo. I am thinking about her right now. I'm thinking about her right now. O I think about her every day. Entonces la primera expresa una cosa habitual, ¿no? I think about her every day. Pienso en ella todos los días. O una acción que está sucediendo en ese momento. Estoy pensando acerca de mi hija en ese momento. Right? Y Teacher, pero el think no es un non-action. Cuando el think es un non-action verb de believe, es como de creencia. Y aquí es como de pensar porque está usando el cerebro o cómo. Bueno, exactamente, está usando el cerebro, ¿no? En ambas. Believe se siente, es algo que sientes, ¿no? Hay alguien en la sala de espera desde hace rato, no me di cuenta. Believe. Pues believe es algo que tú sientes. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, tú sientes eso, entonces tú crees eso, believe. Sí, entonces tiene que ver con emoción. ¿Sí? Entonces es físico o emocional, algo que es action verb, ¿no? Que tú sientes, que percibes emocionalmente. Think es una acción que ya es que interviene cerebralmente, ¿ok? Ok. Gracias. De nada. Ok. En 9 minutos se cierra esta sesión y envío el link nuevamente, ¿ok? All right. Y estamos aquí con esto. So I think that this game is fun. I think that this game is fun. Entonces, de acá teníamos think about, que es pensar sobre algo o de algo, ¿sí? Mientras think that quiere decir pensar que. Yo pienso que, I think that, yo pienso que, y esto es como dar una opinión. Yo pienso que este juego es divertido, ¿sí? Otra interpretación que podríamos darle a la palabra pensar, yo creo que este juego es divertido, ¿sí? Pues sería una traducción al español, la cual no es literal, ¿no? Sino interpretativa. I think that this game is fun. Joe thinks that the test is hard. Joe thinks that the test is hard. Joe piensa o cree que el test es difícil, is hard. You think that the dog is cute. You think that
The bug is cute. Tú crees que ese bicho es bonito. Right? I am thinking that the game is fun. Is that a question mark? I think that the game is fun. Right? Entonces, con la palabra, cuando hay estas combinación think y la combinación that, no vamos a utilizarlo en presente progresivo, sino en presente simple, ¿sí? Solo por ser esa combinación. Mientras que la combinación anterior sí permite que la palabra think la utilicemos en presente progresivo. Pero eso es debido a la combinación, ¿ok? Cuando tengo combinada la palabra think más la palabra about, puedo utilizarlo en presente progresivo. Mientras cuando tengo la combinación de la palabra think más la palabra that, no debo utilizarlo de esta manera en presente progresivo, sino de esta manera en presente simple. ¿Ok? Entonces es debido a la combinación. ¿Ok? All right. I think that he's nice. He's nice. I think that he's nice. I think that he is nice. Yo pienso que él es agradable. Si eliminamos la palabra that, pues tiene el mismo significado. I think he is nice. ¿Sí? Entonces aquí la palabra think that, pues siempre es opcional utilizarla, ¿no? Esta palabra es muy común decirla, pero muchas veces la podemos omitir y no altera el significado de la palabra, del pensamiento. I think he's nice. I think that he is nice. Profesor, ¿y usted qué recomendaría? ¿Decirla como con el that o sin el that? Pues es bien común, es muy, muy frecuente pues, Sí. decirlo con el that, Ok. más que sin él. No, pero si no quieres sonar muy repetitivo, pues está bien omitirlo, ¿no? Para no estar, que se escuche en tu conversación tanto el that, puedes omitirlo también, ¿no? Una que otra vez, ¿no? Para que se escuche más, a más variedad, ¿no? All right. Whoops. Went too far. All right. I think that, or I think, or think about, math is difficult. Entonces, ¿qué utilizarían ustedes? I think that I math is think that. difficult. I think that, ¿sí? Entonces, yo creo que las matemáticas, o yo pienso que las matemáticas, la matemática es difícil. I think that math is difficult, o podemos dejar la palabra sola, think. I think math is difficult, right? Very good. Inez, her hometown a lot. ¿Cuál utilizarían? Think that or think about. Este Think significa about. Think su about. Think about. lugar de donde es, ¿no? Tu pueblo natal. Tu ciudad Su natal. pueblo natal, Tangamandapio. All right. Sí. Entonces, ¿cuál utilizarían? Think Think about. about. Inés, think about her hometown a lot. Entonces, tenemos dos maneras. Podemos decir con la S, thinks about, o Inés is thinking about her hometown a lot, ¿no? All right, very good. Oh, sí es cierto. All right, you have the word Max. Max. Se llama mi hijo Max. All right. So Max think that, or Max thinks about, or ¿cuál te serían? Max think that reading is fun. Very good. Max thinks that reading is fun. Max thinks that reading is fun. Max piensa que leer, esta palabra, como notan, termina en ing.
pero no significa que es una acción que esté sucediendo. Más bien está funcionando como un sustantivo en lugar que una acción. Entonces el sustantivo significa leer. ¿Sí? A esa acción se refiere, leer, reading. Pero no significa que sea presente progresivo. Right? Very, very good. Right. Ok, nos vemos en unos minutos. Les envío el segundo link o la segunda parte. Ok.